Me llamo Iván y fui policía estatal en Chihuahua. No voy a decir la comandancia ni el número de mi patrulla, pero sí diré que trabajé 10 años en la zona de Cuauhtémoc y los ejidos que se pierden camino a la sierra. El año era 2014, invierno seco, noches que cortaban la cara aunque no nevara. Había pasado 4 guardias nocturnas seguidas y al quinto turno sentí el cuerpo como un traje húmedo que no termina de secarse. El cansancio es una forma de sombra, se pega a los pensamientos, tiñe las cosas, te hace ver figuras en la periferia. Creí que era eso hasta aquella madrugada en el kilómetro 27, donde el asfalto se vuelve un hilo oscuro y las parcelas son respiraciones guardadas. Nos mandaron a patrullar preventivo. No había eventos, no había radio, solo el zumbido del motor y la vibración mínima del tablero. Luis conducía al principio, luego nos cambiamos. Él intentaba bromear, yo asentía sin oírlo. El reglamento prohíbe dormir en servicio. Abandono de vigilancia, sanción directa. Lo sabes, te lo repiten en la academia, lo firmaste varias veces, te lo recuerdan los jefes cuando se les enfría el café. Aún así, cuando el reloj marcó las 3:53 y frente a nosotros se abrió un terreno baldío con el cerco caído y unos mezquites retorcidos por el viento, apagué las luces y detuve la patrulla entre las sombras. No nos echamos hacia atrás, solo cerré los ojos 3 segundos para bajarle el volumen a la fatiga. 3 segundos que se hicieron 10. 10 que se hicieron 1 minuto. El silencio olía a metal y pasto frío. El primer golpe contra el vidrio fue seco, como una semilla lanzada desde la orilla. Abrí los ojos con el corazón arriba de la lengua. Una niña. No medía más de lo que mide un toldo de pickup. Vestido claro, tela pobre, deshilachado de los bordes. Sin mangas. El frío cortaba y ella parecía no sentirlo. Parpadeé para asegurarme de que no estaba soñando sentado, y eso fue lo peor. Seguía ahí, con la cara seria, los ojos enormes, el pelo pegado a la frente. Levanté el seguro, bajé el cristal un palmo. La vi mover los labios, pero lo que me llegó fue más una idea que una voz. Me enterraron debajo de esa casa. No hubo grito, no hubo lágrimas, solo el gesto de la mano señalando lo que había al fondo del terreno. Una casa roja de 2 pisos, vieja, con el tejado a medio colapsar y las ventanas como órbitas vacías. A la derecha, un pozo circular, tapado con lámina y piedras. A la izquierda, una alberca de cemento cuarteado, llena de hojas negras que parecían pétalos mojados. No sé cómo explicar que yo no había visto esa casa al estacionarnos. Ni Luis. Si hubiera estado, si hubiera sido una de esas fincas abandonadas que aparecen de repente a la orilla de la carretera, habríamos hecho otra cosa. No la vi. Y ahora ocupaba el horizonte inmediato como si siempre hubiera estado allí. Volteé a sacudir a Luis. Me salió un sonido torpe, mitad nombre, mitad aire. Abrió un ojo, dijo algo que no alcanzó a articularse, me preguntó qué pasaba. Señalé el parabrisas. La niña ya no estaba. El terreno volvió a ser solo mezquites y maleza. La casa, cuando le dije que mirara, tampoco. No hay modo de explicar el vacío que queda cuando algo que no debería existir desaparece. Es un hueco que zumba adentro, que te quiere convencer de que estabas más cansado de lo que creías. Luis soltó una carcajada corta. Dijo que me bajara a tomar aire, que me lavara la cara con agua del termo, que dejara de ver videos de fantasmas antes de dormir. Su risa se apagó sola, como si el terreno absorbiera el sonido. Encendí la patrulla. Seguimos la ruta. Hice los reportes al C4 con voz neutra. Nadie preguntó nada. Nadie dijo esa zona trae un historial, nadie dijo no se paren ahí. La noche retrocedió sin resolver lo que acababa de pasar. Los días siguientes intenté olvidarlo. Al tercer día libre tomé mi moto y regresé al kilómetro 27. Me estacioné del otro lado, caminé entre el pasto hasta el claro.
El terreno estaba más grande, o eso me pareció. En la tierra había trozos de madera pintada, vetas horizontales cubiertas de polvo rojo. Al levantar una, se asomó un fragmento de pintura más viva, rojo ladrillo. Me vino un olor, no a podrido ni a químico, sino a habitación guardada, a closet que no se abre en años. Seguí levantando trozos. El sol de las 4 los calentaba y me ardían las manos. En el centro del claro encontré los restos de una base de concreto. La marca cuadrada de una casa. Me prometí que no iba a excavar. No llevaba orden de cateo, no había denuncia, nada. Solo mi obsesión y el recuerdo de una niña que me había tocado el vidrio a una hora donde el frío pega a los huesos. Caminé hacia la esquina donde recordaba el pozo. No había pozo, pero sí un círculo más oscuro, la tierra hundida a 2 dedos, como si alguien hubiera puesto peso allí por años. Me temblaron las rodillas. No iba a excavar, repetí. Sin pala, sin nada. Con la suela del bote empecé a apartar la costra de tierra dura. 3 patadas. 4. Al quinto intento, la suela golpeó metal. Retrocedí. Observé el círculo. Había una lámina clavada bajo la tierra. A un lado, pedazos de cuerda húmeda. Entonces el aire cambió, no sé cómo decirlo. Un silencio nuevo, más denso, como cuando entras a un cuarto alfombrado y el sonido cae antes de nacer. Sentí que alguien me miraba desde atrás. Volteé por impulso. La casa. Roja, otra vez, perfecta en su ruina, clavada en el horizonte que 5 minutos antes era puro mezquite. Me faltó el aire. El patio tenía sombras que no eran de la hora. Una cortina se movió sin viento. No corrí. No podía. Di 2 pasos hacia atrás, saqué el celular. La cámara tembló sobre mis dedos. Nada. El visor mostraba el terreno vacío. Guardé el teléfono, levanté la vista, la casa seguía allí. Pensé en Luis. Pensé en lo que dirían todos si yo volvía con esta historia. Pensé en una niña que no parecía sentir frío. Fui a la lámina. Metí los dedos por una esquina oxidada. Tiré. Un olor seco, antiguo, subió en un golpe. Debajo había tierra suelta y un costal. Contra toda prudencia lo jalé. Se abrió de lado. Huesos pequeños. Un antebrazo. No diré más detalles. Me quedé helado por dentro, con ese frío que empieza en la boca del estómago y se abre como un abanico. No llamé. No en ese segundo. No fui el policía que se supone que debe asegurar la escena, delimitar, custodiar. Fui un hombre parado sobre un agujero que tragaba la tarde, con la certeza de que algo me había guiado hasta allí y me estaba esperando. Entonces oí pasos sobre la grava. No sonaban a botas pesadas ni a tenis. Eran los pasos blandos de alguien descalzo. No los oí llegar, ya estaban a mi espalda. No giré del todo. Solo alcancé a ver de reojo un vestido claro y una sombra diminuta que no proyectaba luz, como si la absorbiera. No habló. En mi cabeza comprendo ahora que era imposible que hablara y yo quedarme entero. No sé cuánto duró eso. Quizá fue un parpadeo. Cuando me animé a voltear, no había nadie. La casa había retrocedido, un poco, como si el terreno respirara y la acomodara de nuevo. Metí el costal otra vez en la tierra, no por cobardía sino por impulso, como si estuviera cerrando un párpado. Volví a poner la lámina. Eché piedras encima. Marqué al C4 con el reporte que correspondía. Posible hallazgo de restos óseos, kilómetro 27, enviar periciales, asegurar la zona. Mi voz sonó ajena, demasiado tranquila. Luis llegó primero con otra unidad. Me vio pálido, me vio el temblor en los dedos, no dijo nada. Delimitamos con cinta. Los de periciales tardaron 40 minutos eternos.
En ese lapso la casa iba y venía con cada parpadeo. Para mí estaba allí, para los demás no. Intenté describirla, el color de la pintura, el pozo a la derecha, la alberca cuarteada. Supe que no debía insistir, que el terreno tenía un idioma que me hablaba solo a mí, quizá porque yo había sido el que cerró los ojos en servicio, quizá porque había aceptado bajar el vidrio. Las razones no importan cuando la cosa ya te eligió. Encontraron restos, sí. No diré cuántos ni de qué antigüedad. Hubo notas en periódicos locales que no mencionaban nuestro nombre ni el punto exacto. La versión oficial fue escueta. Para mí, la historia siguió varias noches. Volví al servicio al día siguiente. Pasaba por el kilómetro 27 sin mirar, como quien bordea un dolor. A veces, a las 4 de la mañana, una ráfaga fría cruzaba la cabina y yo sabía que la niña estaba del lado de afuera, al nivel del vidrio, esperando el gesto de bajar el cristal. Hay cosas que, una vez abiertas, no se vuelven a cerrar del todo. Me retiré 2 años después por otra razón, nada espectral, una lesión que se volvió vieja demasiado pronto. Sin embargo, cuando manejo de noche por carreteras con terrenos baldíos, mi mirada se posa en la línea donde empieza la maleza buscando el rojo de una pared que nadie más ve. No cuento esto para impresionar ni para pedir disculpas por haber bajado el vidrio cuando no debía. Lo cuento porque en la vida de un policía hay turnos donde patrullas delitos y turnos donde patrullas silencios. Y el silencio, cuando abriga a un muerto que pide ser mirado, puede adquirir forma de casa, quedarse a medio construir en tu memoria y volver cada vez que el sueño te vence un poco. Si alguien me pregunta qué habría que hacer, digo lo que hice aquella tarde: asegurar, llamar, documentar. La parte profesional. La otra parte no tiene protocolo. Si una niña toca el vidrio a las 3:53 y señala un lugar que no estaba allí, uno decide en un segundo si baja el cristal o arranca sin mirar atrás. Yo bajé el cristal. Desde entonces, en mis noches, el frío tiene una dirección precisa y silenciosa. Y sé, con esa certeza que no admite la risa de nadie, que algunas casas vuelven solo para que alguien las vea. Y para que por fin, en lo hondo, alguien descanse. Soy policía estatal desde 2019 y, aunque he visto cosas que no le deseo a nadie, lo de aquella noche en Ciudad Victoria, Tamaulipas, me dejó un hueco que todavía no rellena el sueño. No éramos un grupo especial ni nada, solo una patrulla de rutina, 2 elementos en un turno entre semana, calles en silencio y lámparas anaranjadas que parecían colgar de un cielo enfermo. Yo iba de copiloto. Mi compañero conducía lento para no llamar la atención. El radio chisporroteaba cada tanto con reportes menores, un vecino ruidoso, un perro suelto, una alarma que se había activado sola. Nada que prefigurara lo que venía. Dimos vuelta por una colonia de clase media que siempre me pareció demasiado limpia para ser real. Jardines bien recortados, macetas en las ventanas, cortinas que se movían con esa discreción culposa de quien mira sin querer que lo vean. A esa hora, ni un alma. Fue entonces cuando los vi, 2 jóvenes caminando con un perro mediano, pelo claro, orejas tensas. Hacían señas con la mano y el perro ladraba con un tono difícil de ignorar. Nos acercamos y bajé el vidrio. Los muchachos no estaban borrachos ni agitados de más, traían miedo, sí, pero el miedo racional de quien escucha algo que no encaja. Dijeron que, mientras cruzaban la calle, oyeron golpes secos y un quejido ahogado que venía de la cajuela de un sedán gris estacionado a un costado de un edificio de departamentos. No gritos claros, sino ese sonido de alguien que golpea con los nudillos al borde de quedarse sin aire. El perro se había puesto como loco, jalando hacia el coche. En la colonia suelen dejar coches afuera, nada fuera de lugar, pero esa noche el aire era otro. Bajamos. Mi compañero llevó la mano a la lámpara y yo eché una mirada rápida al entorno.
El sedán tenía placas locales, un abollón leve en la defensa, olor neutro de metal caliente. Me incliné hacia la cajuela y no oí nada. El perro, sin embargo, marcaba la lámina con un temblor en el hocico, como si cada molécula de su cuerpo señalara el mismo punto. Hicimos lo que dicta el procedimiento. Antes de romper nada, había que ubicar al propietario. Frente al coche, un edificio de 4 pisos con pasillos angostos. Toqué puertas, expliqué la situación, sentí la pesadez de quienes sospechan que algo terrible puede ocurrir a 2 metros de su sala. Nadie se adjudicó el coche hasta que una señora mayor, bata de dormir y cruz colgando del cuello, dijo que el auto lo usaba un inquilino del último piso. Casi no lo veo, dijo, pero a veces llega tarde. Subimos. Golpeamos. Marcamos con los nudillos la madera, el marco, la rendija. Nada. Sin luz debajo de la puerta. Un departamento muerto de silencio. A veces el silencio es más ruidoso que los gritos. Bajamos. Los jóvenes se habían hecho hacia la banqueta, el perro no quitaba los ojos del maletero. Avisé por radio la situación y pedí autorización para forzar la apertura ante la sospecha de una persona en riesgo. Mientras esperábamos, sentí el primer golpe. No fue imaginado. Fue un repiqueteo breve, como cuando la rueda de refacción se suelta en una calle empedrada, pero más denso, más húmedo. Mi compañero me miró sin decir nada. Yo asentí. El perro gruñó, el lomo erizado. Un segundo golpe, más fuerte, seguido de un chirrido apagado, como uñas arrastrándose desde adentro. El estómago se me fue al suelo. La autorización llegó por la radio con la frialdad burocrática de siempre: proceda. Romper el cristal lateral fue una decisión mecánica, sin heroísmo. Metí la mano, abrí el seguro. El interior olía a plástico caliente, suavizante barato, algo más que no quise nombrar. Tiré la palanca de la cajuela. Ese clic metálico me sonó a sentencia. Tomé aire y levanté. No espero que me crean, pero en el segundo exacto antes de ver lo que había adentro, sentí como si alguien respirara encima de mi cuello. Abrí. El primer choque fue visual, una bolsa negra de basura, esas industriales con brillo opaco, anudada grueso. No había una persona a simple vista. El perro aulló con un sonido que nunca había escuchado. Yo ya sabía que venía. No por adivino, por costumbre triste. Pedí a los jóvenes que se retiraran. Agradecí su aviso. Les prometí que nos encargaríamos. Se fueron con pasos cortos, sin dejar de mirar. Colocamos la bolsa fuera del coche con cuidado, como quien deposita algo que puede quebrarse aunque ya esté roto. Abrí el nudo. El olor salió primero, denso, aceitoso, con esa nota metálica que ya no se te va. Vi cabello enredado, después un brazo con la piel ya grisácea. No daré detalles. No por pudor, sino por respeto. Eso queda en uno de una manera que no se limpia y prefiero no traerlo aquí, en palabras. Lo que sí diré es que los golpes que escuchamos no podían haber sido suyos. No a esa hora. No en ese estado. Aseguramos la escena. Pedimos refuerzos, peritos, ministerio. Tapamos lo visible. Mi compañero, que siempre fue más duro que yo para estas cosas, encendió un cigarro y lo mantuvo encendido sin darle una sola calada. El edificio respiraba por las ventanas. Detrás de un visillo, una sombra bajita se persignó. El radio soltó estática y confirmaciones. En ese paréntesis, mientras el mundo oficial se acomodaba para entrar a escena, el coche dio un tercer golpe. No fue dentro de la bolsa esta vez, retumbó en el interior del maletero, como si la propia lámina reclamara algo. Metimos la lámpara. Sin rueda suelta, sin caja golpeando, sin gato mal colocado. Solo vacío alrededor de la bolsa y el tapizado teñido por lo obvio.
Cuando llegó la unidad de investigación, tiraron la puerta del departamento del último piso. Adentro, desorden reciente, herramientas que no merecen un inventario aquí, recipientes, trapos. Un olor más fresco de cloro sobreponiéndose a algo más viejo. No había nadie. El nombre del inquilino aparecía en un contrato informal pegado con cinta en el refrigerador. Un par de días después lo detuvieron en la central, intentando salir en un camión de madrugada. Confesó sin épica ni llanto. Dijo lo que hacen algunos, que no supo en qué momento cruzó el límite, que los días antes y después se parecen, que no recuerda todo. No hace falta que repita su voz. Lo importante es otra cosa. Esa noche, después de que los peritos terminaron, cuando el coche ya era un espejo sin dueño, pidieron que lo remolcaran para la inspección completa. Al moverlo, la cajuela volvió a sacudirse. No fue un golpe claro, más bien un temblor local, como si alguien pasara un puño por debajo del tapiz. El operador del remolque me miró. Dijo que a veces pasa con el peso mal distribuido. Quise creerle. No lo logré. Cuando terminaron, quedamos mi compañero y yo solos unos minutos, haciendo el informe preliminar en la libreta antes de pasarlo al sistema. Yo escribía despacio. Noté que, sobre el borde metálico de la cajuela, había 4 líneas oblicuas, paralelas entre sí, muy juntas, como marcadas a la desesperada. No eran de herramienta ni de llanta. Eran más estrechas, con pequeñas rebabas en la pintura. Pasé el dedo. La pintura se me pegó al guante como un polvo fino. Desde entonces, cada vez que escribo golpes en cajuela en un reporte, se me enchina la piel. Lo racional diría que los golpes venían de otro lado, expansión térmica, vibración de una pieza, ecos adentro del metal. Lo racional sirve para continuar. Pero esa noche, cuando levanté la bolsa, sentí una corriente de aire frío tocarme la parte interna del antebrazo, justo donde la piel es más fina. No había viento. No había ventilación. Solo un hueco que parecía respirar al revés. No tengo otra forma de explicarlo. A los días nos citaron para ampliar declaraciones. Preguntaron por los jóvenes que avisaron. Dimos su descripción, el perro, la ruta por la que se fueron. No aparecieron. Nadie en la colonia dijo conocerlos. Los edificios son así, llenos de gente que no se conoce y que, cuando por fin se mira, prefiere olvidar rápido. En el expediente quedó un agradecimiento genérico a personas anónimas. A mí me quedó la certeza de que el perro vio y oyó algo antes que nosotros. Que no todos los oídos están hechos de la misma manera. He aprendido a no romantizar el horror. No hay justicia poética, no hay revelación. Hay procedimientos, papeles, llamadas, cuerpos. Pero esa noche me enseñó otra cosa. A veces lo que pide ayuda no está vivo y, aún así, su insistencia atraviesa la materia. El sujeto, el inquilino, dijo en su declaración que planeaba deshacerse de todo al día siguiente. Que eligió esa madrugada por la tranquilidad de la zona, por la poca vigilancia en turnos de entre semana. Se equivocó por 2 razones, el perro y los golpes. El resto fue administración del desastre. A veces sueño con la cajuela. Estoy de pie junto a ella, con la lámpara en la mano, sin abrirla todavía. Del otro lado hay una oscuridad compacta que parece agua. Los golpes suenan desde el fondo, 3 veces, siempre 3. No son pedidos de auxilio. Son recordatorios. Cada golpe repite una idea simple que me despierta sudando, que no llegamos a tiempo para salvar, pero sí para encontrar. Que hay voces que, incluso cuando ya no tienen aire, encuentran la manera de hacerse oír. Y que a nosotros nos toca escuchar, aunque lo que escuchemos nos quiebre un poco más por dentro cada vez. No sé si quienes paseaban aquella noche supieron en lo que se metían cuando alzaron la mano y nos llamaron. Quizás sí. Tal vez el perro los arrastró a su propia manera de justicia.
A mí me arrastró a otra cosa. Desde entonces reviso con más atención cada coche estacionado con el maletero mirando hacia la calle. Camino despacio alrededor, busco rebabas, marcas, tornillos cambiados. Me agacho, escucho. A veces no hay nada. A veces creo oír un crujido que no se repite. Y a veces, muy pocas, siento ese mismo frío en el antebrazo, como una firma invisible que me conduce a tocar el metal justo donde alguien, en algún momento, golpeó para que no la olvidaran. Si algo he aprendido es que el horror no siempre grita. Golpea. 3 veces. Y luego espera. Y uno, si tiene la desgracia y el deber de escucharlo, ya no vuelve a caminar igual por la noche. Porque la noche, después de todo, no está hecha de sombras. Está hecha de golpes que todavía resuenan. Y de la obligación de abrir. Aunque lo que haya adentro te acompañe toda la vida. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido deja tu like y suscríbete, ayudarías mucho. Y dime a qué hora te atreves a escuchar estas siniestras historias. Ahora sin más interrupciones continuemos. No voy a dar mi nombre real ni mi número de patrulla. Es por respeto a mi trabajo y porque todavía salgo cada noche a contestar llamados. Lo que cuento ocurrió en 2017 en el sector norte de Saltillo, una zona de colonias nuevas levantadas con prisa sobre lo que antes fueron potreros y arroyos secos. Era turno de madrugada, sin compañero, porque a veces nos falta personal y uno se las arregla como puede. Había brisa fría, olor a tierra húmeda y esa quietud pesada que tienen las calles donde casi todas las ventanas se apagan a la misma hora. El radio estalló con un 10 a 90, posible intruso en domicilio. Ubicación clara, una calle con nombre de árbol y lotes que aún olían a pintura fresca. Me quedaba a 6 cuadras. No llamé refuerzo porque no sonaba a algo grande, más bien a susto vecinal. Iba despierto, pero con la cabeza cargada por la hora. Lo digo porque muchos creen que el cansancio puede hacerte ver cosas. Yo también lo creí alguna vez. La casa era de 2 niveles, fachada gris, reja baja. Había un coche con placas foráneas y una maceta caída en la entrada. Toqué timbre, me identifiqué y la mujer abrió casi al instante con un bebé en brazos y un niño de unos 6 años pegado a su muslo. Cabello recogido, camiseta, ojos enrojecidos, esa mezcla de vergüenza y miedo que uno reconoce al primer vistazo. Dijo que había escuchado a una mujer hablando con su hijo mayor detrás de una puerta cerrada. Dijo que había tumbado la chapa con un martillo y no encontró a nadie. Dijo que no hay familia cerca y que hace apenas 3 meses rentan ahí porque la mensualidad está bien y no hay otra opción. Pedí que bajaran al porche, que no se movieran de la luz. La planta baja estaba a oscuras, salvo un rectángulo pálido que se colaba desde la escalera. Saqué libreta por pura costumbre, anoté hora, dirección, detalles. No había señales de forzadura en la puerta principal. La cocina olía a leche derramada y a cloro reciente. El fregadero goteaba con esa paciencia que hace que el silencio sea más pesado que un grito. Guardé el martillo dentro de una bolsa plástica para descartar huellas, aunque aquello parecía más doméstico que delictivo. Subí con la linterna y el chaleco desabrochado para tener movilidad. En el descanso de la escalera colgaba un espejo de cuerpo completo con marco de tiras de madera. No sé por qué me fijé, supongo que para controlar el ángulo de la subida. En el reflejo, la luz de mi lámpara formó un cono que se recostó sobre los peldaños superiores y allí, por una fracción de segundo, vi algo que no cabía en mi mapa del mundo. Una figura femenina que no estaba parada ni sentada, sino suspendida, como si la gravedad la hubiera olvidado. Cabello largo sobre el rostro, los pies en el aire a la altura del barandal. No era la típica sombra borrosa que uno puede explicar con un giro de linterna. Eran contornos nítidos, la ropa vieja colgando sin peso,
una línea marcada en el cuello que en mi cabeza nombré cuerda aunque no la vi. Bajé la vista por instinto y no había nada en los peldaños. Cuando volví al espejo, tampoco. No me gusta admitirlo, pero me temblaron los dedos lo suficiente para soltar la lámpara. El golpe retumbó contra los escalones y la mujer preguntó desde abajo si estaba todo bien. Respondí que sí, que continuara donde estaba, voz controlada. A veces un detalle sin importancia puede descomponer un procedimiento. Me obligué a seguir. El cuarto del niño tenía una cama individual con sábanas de superhéroes, un mueble con carritos y un dinosaurio de plástico sin cola. La ventana daba a la calle, con reja soldada por dentro. Probé la solidez de los pernos. Nada flojo. El baño compartido desprendía ese olor limpio que deja el amoníaco. El cuarto de la mujer era más grande, cama matrimonial sin cabecera, cuna, pañales apilados en una caja. En el closet, cajas de mudanza con etiquetas escritas a plumón, cocina, juguetes, libros. Todo reciente, todo en proceso. No encontré rastro humano que no correspondiera a la familia. No había huellas de tierra en el piso, no había marcos de puerta marcados, no había pestillos dañados. Solo esa sensación amarga de que algo te observa desde un punto ciego. Y el frío. Un frío que no surgía del clima, sino de las paredes, como si la casa respirara hacia adentro. Anoté que el foco del pasillo parpadeaba cada 10 segundos. Escribe uno esas minucias por profesionalismo, también para aferrarse a lo que se puede medir. Volví con la mujer y le dije que la vivienda estaba despejada. Ella narró de nuevo lo de la voz femenina, esta vez con menos palabras y más silencios. Añadió algo que antes no mencionó: desde que llegaron, el niño no duerme bien. Despierta con pesadillas en las que aparece una señora sin rostro que se sienta en la orilla de su cama y le peina el cabello. Dice que cuando eso pasa no puede mover los brazos ni la lengua. Ella pensó en terrores nocturnos, buscó videos, intentó rutinas. Lo cuenta mirando a su hijo que se arrulla solo con las manos en los oídos. Repite que no tiene a quién llamar. Yo escucho, asiento, mido el tiempo que me queda antes del siguiente reporte. No le dije lo del espejo. Sería irresponsable agregarse miedos donde ya hay demasiado. En cambio, ofrecí lo que uno puede ofrecer sin mentir. Puedo levantar un acta de verificación, puedo recomendar que cambien la chapa de la puerta, que pongan una cerradura interior de las que se abaten, que duerman en el mismo cuarto por unas noches, que busquen mudarse si les alcanza. Hay cosas que exceden la jurisdicción, pero no el deber. Ella agradeció con ese alivio que más bien parece derrota. Antes de retirarme, subí una vez más. Quería revisar algo que no me había dejado en paz. En el pasamanos del descanso, a la altura en que el reflejo había mostrado aquello, corría una línea de barniz saltado, un raspón largo, paralelo al borde. No lo relacioné con nada cuando lo vi por primera vez. Ahora lo miré con luz rasante. En el centro, donde la madera estaba expuesta, había grasitud reciente, ese brillo que dejan los aceites de la piel o el paso repetido de una cuerda. Olí. A madera y polvo, nada más. Pero el dibujo del desgaste era el de una curva que sube y luego cae. No lo anoté en la libreta. A veces uno decide qué verdades son aptas para el papel. Regresé a la patrulla. Llené el informe con tecnicismos, dejé abierta la posibilidad de rondines en las próximas noches. El siguiente llamado me llevó a otra colonia y la vida siguió su paso nocturno, hecho de pleitos leves, perros que lloran, alarmas que no conectan a nada. Pero esa casa no se me quitó de la cabeza. 3 semanas después, un compañero nuevo me contó que en la zona de los arroyos se malbarataron unas casas por un tema legal. Alguien se había suicidado en una de ellas, pero la escritura nunca asentó bien y el dueño original desapareció. Había ojos que decían que la mujer siguió allí un tiempo,
colgada, porque nadie la encontró a tiempo y que el primer inquilino después de eso no aguantó ni un mes por los olores. Lo dijo con el tono ligero con que uno se protege cuando habla de tragedias. No le di importancia de frente. Solo pregunté la calle. Me dijo el nombre del árbol correcto. No necesitaba el número. Esa noche pedí el circuito de video de mi cámara corporal del día del incidente. No era obligación revisarlo, pero quise hacerlo. El archivo estaba íntegro salvo por un tramo de 18 segundos con pixelación y sonido muerto justo cuando subía al descanso. No fue falla de sistema, el resto corría perfecto. Vi la toma fija en el espejo, vi mi silueta y vi la deformación digital en el centro del cristal como si la imagen respirara por sí misma hacia adentro, con ese tirón que hacen los cables cuando se tensan. Mi propio reflejo se alargó un instante y luego volvió a encajar. No hubo figura. No hubo prueba de lo que vi. Solo el hueco de 18 segundos donde debió haber algo. Regresé con pretexto de rondín. No esperé a que me llamaran. La casa tenía la cortina de la sala a medio bajar y una luz encendida en la cocina. Toqué y nadie respondió. La vecina de enfrente asomó con discreción y dijo que la señora se había ido hacía 2 días, que llegaron unos parientes y cargaron cajas, que no hubo pleito, solo prisa. Miré la maceta caída, ahora rota del todo. El coche ya no estaba. El viento movía la cortina como una respiración ansiosa. Me quedé parado más tiempo del que se justifica. No entré porque no tenía motivo. Hice lo que podía hacer, me paré bajo la lámpara del poste y escuché. De la grieta de la ventana vino un murmullo seco, tenue, como si adentro alguien pasara las hojas de un cuaderno viejo y las soplara para despegar el polvo. Dicen que cuando una casa se queda vacía suena distinto. Esa sonó como una garganta que aprende a tragar de nuevo. Hay gente que espera moralejas en historias como esta. Yo no las tengo. No hubo persecución, no hubo captura, no hubo expediente que cierre bonito. Solo un domicilio con renta accesible, una madre que se va sin querer hacer ruido, un niño que tal vez vuelve a dormir algunos días antes de que los sueños lo alcancen de nuevo, y yo, que sigo patrullando calles donde las sombras se comportan como sombras y otras donde no. Si algo saqué en limpio es esto, hay construcciones que no aceptan rescates. No importa cuántas veces subas con la lámpara o cuántas actas levantes. Hay barandales que recuerdan más que nosotros. Cuando paso por esa calle, bajo la velocidad un poco. No tengo que hacerlo, pero lo hago. El espejo, si sigue ahí, debe colgar donde siempre, esperando el ángulo preciso para mostrar lo que la vista directa no aguanta. A veces creo ver movimiento detrás de la cortina aunque no haya luz. A veces siento que alguien asciende peldaño por dentro de mi pecho y se detiene en el descanso, justo donde el barniz está mordido. A veces me llega el impulso de tocar el timbre, entrar, apuntar el foco al marco, pedirle a la casa que me devuelva los 18 segundos robados. Nunca lo hago. Hay procedimientos para casi todo. Para esto no. Podrán pensar que es sugestión o cansancio, que fue el frío, que fue la gravedad de la hora. Ojalá. Lo cierto es que esa noche, en el reflejo, vi a una mujer suspendida donde no cabía nadie, y ese detalle cambió el peso de mi uniforme para siempre. No me asusta la calle vacía ni el ruido inesperado. Me asusta lo que solo aparece si no lo miras de frente. Me asusta lo que una casa decide guardar aun cuando uno juraría haberla vaciado cuarto por cuarto. Eso es todo. Si alguna vez les toca vivir en una colonia nueva levantada sobre cauces viejos, revisen los espejos antes de dormir y no se acostumbren al parpadeo de los focos. A veces no es la instalación. A veces es otra cosa prendiendo y apagando a su ritmo, probando donde encaja mejor. Y si escuchan una voz al otro lado de una puerta cerrada, no la discutan ni la sigan. Hay puertas que uno abre solo una vez. Y hay casas que no aceptan rescates.
Nunca antes había escrito nada de lo que viví en servicio. Estoy retirado y, aún así, me cuesta. No por vergüenza, sino por esa sensación de que cuando lo pongo en palabras lo acerco otra vez, como si lo llamara. Prefiero mantenerme anónimo. No debo contar estas cosas y lo sé, pero me pesan en la nuca cada vez que cierro los ojos. Lo que voy a relatar ocurrió en 2012, en el norte del país, en la periferia industrial donde se terminan las luces y empiezan los lotes vacíos y las fábricas calladas. Era turno nocturno, el famoso turno tranquilo. Mi compañero y yo patrullábamos el corredor de naves y vías, bebiendo café tibio, esperando llamadas menores que se resuelven con presencia, ruidos, candados forzados, algo así. A las 2:57, según marcó la radio, nos asignaron un reporte en la antigua planta de bombeo del acueducto municipal por el camino a las ladrilleras. No era un lugar que visitáramos seguido. Quedaba hondo, al final de un ramal de terracería donde el polvo se queda flotando como humo. Decían que la planta había quedado en mantenimiento mínimo desde que entró un sistema más nuevo. Allí solo quedaba un velador y, algunos fines de semana, el técnico de guardia que revisaba presiones y abría o cerraba válvulas para purgar las líneas. El reporte se describía seco: velador solicita patrulla. Intrusos. Posibles destrozos. Sin armas. Algo más, murmuró la operadora, un ruido detrás de su voz, como si hablara junto a un ventilador. Llegamos en 15 minutos. Tenía frío hasta el estómago. La planta se levantaba como una caja de sombra contra el cielo, no había luna y la cinta de luz de nuestros faros se deshacía en el polvo. Nos esperaba el velador afuera. No parecía borracho ni nervioso de esa forma frenética de quien inventa a gritos. Estaba rígido, con los ojos fuera de lugar, la boca partida en pieles secas. Olía a metal húmedo, a agua vieja. Se llamaba Fermín, unos 50 y tantos. Nos dijo que había escuchado pasos arriba del cuarto de bombas y un arrastre dentro de la galería de inspección. Añadió, con la voz pegada, que no era la primera vez que oía eso, pero que hoy se había caído la presión de golpe y alguien, o algo, había abierto una válvula manual que no se tocaba desde hacía años. No pregunté qué quería decir con eso. Mi compañero hizo el protocolo: revisar perímetro, luego interior, luego inventario de daños. La reja perimetral estaba cerrada con cadena, no había cortes ni huellas evidentes, solo tierra pisoteada de días. Aún así, bastaba con escalar desde el arroyo seco para saltar a un lado de la malla. Cualquiera que conociera el lugar se lo sabía. El cuarto de bombas era un rectángulo de paredes pintadas de azul, con un piso de rejilla sobre un sumidero. El olor golpeó como una mano: agua detenida, aceite rancio, algo eléctrico. Había 3 bombas antiguas como columnas de hierro y un panel con interruptores muertos. La luz del techo parpadeaba con un zumbido de insectos. Sobre la rejilla había charcos que no reflejaban bien, como si en lugar de espejo fueran boquetes negros. Me agaché y vi que el sumidero no era superficial. Bajo la rejilla corría un hueco profundo por donde pasaban tuberías entubadas hacia una galería subterránea. En los barrotes de la rejilla, a la altura de mis rodillas, había 5 marcas largas, paralelas, brillante resentidad de metal desnudo. Uñas, pensé. ¿Alguna herramienta?, me corregí de inmediato. Fermín aseguró que él no bajaba jamás a la galería, solo el técnico tenía llaves. Cuando le pregunté por el técnico de guardia, alzó la mirada como si la pregunta le llegara de lejos. Vino al cambio de las 12. Dijo que iba a purgar, que oía aire atrapado. No lo he visto regresar. Llamamos su nombre y el eco hizo cosas raras. Nuestro propio llamado tardó demasiado en volver, como si hubiese bajado muchas escaleras y regresara cansado. Mi compañero tomó una linterna más, revisó el candado del registro que daba a la galería. Estaba colgando abierto. No dejó esto así, murmuró, y no necesitó decir más. Descendimos.
La escalera de gato tenía peldaños de fierro húmedo y un resplandor amarillento al fondo que no era luz sino una especie de espesor menos oscuro. El aire estaba frío, un frío de sótano antiguo que se pega en los dientes. Escuchábamos, de forma intermitente, como un silbido lejano, y no era viento, era rítmico, con espacios. La galería corría a lo largo de la planta y se perdía en dos direcciones, hacia el arroyo y hacia el tanque de ruptura. El suelo era cemento con manchas que parecían alfileres de óxido, las paredes rezumaban humedad. Cada 10 metros había una válvula manual, roja, con una rueda pesada. Las primeras dos estaban normales. En la tercera, el volante tenía restos de guantes deshilachados, atrapados en un perno. El silbido se volvió respiración. Me detuve. El haz de mi linterna subió la pared y se plantó en una figura pintada hace años, un triángulo de peligro con un relámpago y, debajo, un grafiti casi borrado, no mires cuando te llamen. Me dio un escalofrío absurdo, infantil, que me obligué a tragar. En la cuarta válvula encontramos el casco del técnico. No estaba roto. Estaba puesto, perfecto, en el suelo, con la lámpara frontal apuntando hacia la oscuridad del lado del tanque. No había sangre. Había, en cambio, una marca que no supe entender, dos líneas paralelas en el piso, como arrastre de pies, desde el casco hasta el borde de una rejilla de drenaje. Alumbré dentro. El drenaje no era drenaje. Bajo la rejilla, ancha como el torso de un hombre, se abría una especie de plenum por donde corría un hilo de agua negra que parecía inmóvil. En esa negrura había burbujas que no subían, se quedaban quietas como ojos cerrados. El silbido, entonces, cambió. Se volvió un llamado bajo. Reconocí mi nombre, pronunciado como lo pronuncia alguien con resfriado. Mi compañero giró la cabeza hacia mí con el ceño doblado, también lo había escuchado. No era la voz de Fermín ni la del técnico. No era una voz desde afuera. Era la galería hablándonos con nuestras voces usadas, con los bordes mal hechos. Levanté la radio y pedí apoyo por protocolo, aunque sabía que si decíamos exactamente lo que escuchábamos nos pondrían la misma etiqueta de siempre. 2 unidades hacia planta de bombeo por posibles intrusos en subterráneo. Eso bastó. Me acerqué a la rejilla. El aire que salía de allí estaba más frío que el resto, con olor a cobre y un leve tufo a huevo podrido. Cuando acerqué la linterna, algo se movió como una piel fina sobre el agua. No era un animal que yo conociera, era una densidad que se encogía cuando la luz la tocaba y al encogerse dejaba ver la parte interior del canal, donde las paredes tenían marcas verticales como de dedos llenos de barro. Mi compañero me tocó el hombro. No fue un golpe de atención, fue un ancla. Su mano temblaba. El casco del técnico, detrás de nosotros, había cambiado de dirección sin que nadie lo tocara, ahora la lámpara apuntaba a la otra rama de la galería. Escuchamos un goteo que no habíamos escuchado antes, con ritmo humano. El llamado repitió mi nombre, más cerca. Luego dijo el de mi compañero, pero mal, con una sílaba tragada, como si se le atorara una piedra en la garganta. Seguimos esa lámpara. Caminamos en silencio, la luz abriendo pedazos de pared que parecían venir hacia nosotros. La quinta válvula estaba abierta por la mitad. En la rueda había una huella de mordida. Eso frenó mis ideas un segundo. No era una broma ni una prueba. El metal aplastado tenía marcas de dientes humanos, pero los arcos no cerraban bien, había trozos de mordida donde el esmalte había rayado como con arena. Ahí se acabó lo normal para mí. Respiré hondo y sentí que algo me jalaba del estómago, como en un elevador que baja de golpe. La presión en los oídos me estalló con un pop y el silbido se volvió un bramido sordo. Lo que siguió no lo sé contar con lógica. El aire empezó a moverse hacia la rejilla, hacia todas las rejillas, como si el mundo allá abajo inhalara. El casco rodó por su cuenta, se acercó al borde y se detuvo como obedeciendo a alguien.
Mi compañero dio un paso atrás y su bota resbaló en una película invisible de humedad. Cuando lo sostuve por la hebilla del chaleco, sentí que algo también lo sostenía, del otro lado, una fuerza que no era violenta sino constante, como una cinta transportadora invisible aspirándolo hacia el canal. Mis manos se clavaron en su chaleco y la linterna cayó, la luz rebotó y, un instante, iluminó dentro del plenum como si fuera una vitrina. Vi dedos bajo el agua, dedos pálidos que no estaban atados a ninguna mano, pegados a la pared por la succión, alargando la piel hasta afinarla. Esos dedos se movieron un poco y se desprendieron como hojas, se perdieron río adentro. Logramos arrastrarnos lejos de la rejilla. El bramido empezó a menguar, y con él, el tirón. Recuperamos la linterna. La lámpara del casco se apagó sola. Pensé en el técnico más que en nosotros. No lo dejamos aquí, me dije, aunque no lo dije en voz alta. Volvimos sobre nuestros pasos, buscando cualquier rastro útil, cualquier herramienta, cualquier señal de que era posible sacarlo de donde estuviera. Cerca de la tercera válvula encontramos el radio del técnico. Tenía la carcasa quebrada, pero aún chisporroteaba algo. Al pegarlo a mi oreja, escuché mi propia voz con segundos de retraso pidiéndole a base apoyo, y luego otra cosa, un murmullo sin dueño que parecía reír a carcajadas pero sin aire, como si la risa la hicieran tuberías y no una garganta. Subimos. Fermín estaba donde lo dejamos, con la mirada clavada en la caja negra del horizonte. Le dijimos poco, él nos miró con la cara de quien ya sabe que uno trae la sombra pegada. Llamamos a los ingenieros y a los de protección civil, sellaron las rejillas, cerraron válvulas, pusieron cintas amarillas. Buscamos arriba y abajo hasta que amaneció, y después del amanecer, hasta que la luz del día se volvió sombra otra vez. No encontramos al técnico. En el reporte oficial quedó desaparición en infraestructura hidráulica, posible accidente. A nosotros nos llamaron la atención por dramatizar en la solicitud de apoyo. No mencionamos mordidas. No mencionamos dedos. Volví a esa planta 2 veces más, por otros reportes de nada que se resolvieron con presencia y firmas. Desde la superficie, en silencio, a veces escuché la respiración de allá abajo, como si el concreto tuviera pulmones viejos. Fermín no duró mucho, dijo que no podía con el silbido. Un día trajo a su hijo a cubrirlo y el muchacho duró una noche. Después quitaron el puesto de velador y dejaron cámaras. Los técnicos cambiaron protocolos. Eso es lo que supe oficialmente. Lo que no supe, pero sentí, fue otra cosa. Durante meses después del turno, me desperté con la garganta seca y un olor a cobre en la lengua. Cada vez que abría una llave en mi casa, el primer hilo de agua hacía un sonido que reconocía demasiado bien, ese silbido con espacios. De noche, en el baño, llegué a escuchar mi nombre con la misma malformación de sílaba que escuché en la galería. Nunca respondí. Lo dicen las viejas, no contestes cuando te llaman desde el agua. Podrían decir que fue un accidente, que la presión negativa en las líneas crea fenómenos acústicos raros, que las succiones traicioneras no perdonan, que un hombre fatigado resbala y ya. Lo firmaría si me dejasen dormir mejor con eso. Pero a veces, cuando manejo por esa terracería y apago la radio, juraría que las naves y los tanques me devuelven el eco de algo que aprendió nuestros nombres en una noche sin luna. No entiendo qué fue ni quiero nombrarlo. Solo sé que allí abajo, donde el agua y el aire se cruzan en túneles viejos, respira algo, y que esa noche nos olió como se huele a 2 desconocidos que bajan sin saber que están entrando a la boca de alguien. No sé si al técnico lo escupieron en otra parte o si sigue adentro, diluido en la corriente oscura que jamás sale en las llaves. Pienso en su casco detenido al borde, en la lámpara que apuntó sola al lugar donde no debimos mirar. Pienso en los dedos que no sabían si eran de alguien o de nadie. Cada vez que intento ordenar lo que vi, una parte de mí se queda respirando como esa planta, a intervalos, esperando que alguien más baje a escuchar. Por eso escribo. Para dejarlo aquí y,
con suerte que no me siga a la cama. Para advertirle a quien lea que hay lugares donde el turno tranquilo se muere en silencio y uno se queda, despierto, oyendo cómo el concreto vuelve a inhalar. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.